Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Hoy vamos a hablar de un personaje muy particular, del Nostradamus de América, el Nostradamus argentino, de Benjamín Solari Parravicini. Bienvenidos. Benjamín Solari Parravicini, su vida, la historia, en este informe de Paranormal. Benjamín Solari Parravicini, el Nostradamus argentino, nació el 8 de agosto de 1898. Su bisabuelo materno fue esposo de Mariquita Sánchez de Thompson. Su madre era prima de Florencio Parravicini, un famoso actor, y su padre, que toda la vida ejerció como psiquiatra, tuvo una carrera política bastante importante que lo llevó a ocupar una banca como diputado. Benjamín, o Pelón, como le decían en la familia, nació en La Casona, una mansión ubicada en Vicente López. Desde niño fue distinto. Una mañana, su madre lo encontró hablando solo en su cuarto y le preguntó qué hacía. El pequeño Benjamín le señaló un rincón vacío. ¿No ves el hombre?, le preguntó. ¿Qué hombre, hijo? El hombre de las alas, respondió Benjamín. También solía dejarle platitos de comida a un duende que vivía detrás del ropero y que, según él, lo visitaba de noche. Alarmado, su padre le realizó un test para comprobar el estado de salud mental. El niño salió indemne, pero la marca de ser el distinto nunca se le borró. Se pasaba los días y las noches dibujando, y cuando creció y le llegó el momento de elegir una carrera, eligió dedicarse a la pintura. Le gustaba la vida nocturna. Junto a Justino, el menor de sus hermanos, solían pasar noches enteras en cabarets de la calle 25 de Mayo. Benjamín era un pianista bastante bueno, así como un acordeonista pasable, y solía transformarse en el centro de la atención durante las fiestas. Llegó incluso a componer tangos y a regalárselos a las orquestas para que los interpretaran. Según el propio artista, en el año 1932, luego de entrar a una casa a oscuras, una fuerza lo arrojó al suelo por la espalda y una voz le dijo: fe en la fe, esperanza en los designios y caridad en los sentimientos. Tiempo después, esa voz, que se convirtió en su ángel tutelar, le revelaría su identidad: Fray José de Aragón. Probablemente se trata de un sujeto histórico del siglo XVII, un fraile franciscano del convento de la Orden de la Rábida en España. Su nombre era Fray Josep Antonio de Brera y Esmir, y durante su vida se dedicó a ser cronista del Reino de Aragón. La poca bibliografía que hay sobre él lo coloca como un hombre cercano al esoterismo. De ahí que se lo asocie con la voz que le habló aquella noche a Solari Parravicini y que, según él, le dictaba cada una de las profecías y arrastraba su mano para dibujarlas. Solari empezó a tener recurrentes pesadillas. Cuando despertaba, agitado en la madrugada, agarraba papel y lápiz y empezaba a garabatear. Al día siguiente no reconocía sus propios trazos. Tiempo después, las pesadillas se hicieron innecesarias. Mientras estaba en su taller,
Le llegaban ideas de la nada a su cabeza, palabras e imágenes sin sentido que él delineaba sobre el papel. Solari Parravicini decía que una voz le hablaba y que una voluntad ajena guiaba los trazos de su mano. Para 1932, Parravicini ya había dibujado más de 1000 profecías. Cada dibujo iba acompañado de un breve texto que servía de umbral interpretativo para descifrar lo abstracto y psicodélico de sus mensajes. Una de las cosas más interesantes de la vida de este hombre fueron sus profecías. Algunas de ellas que fueron cumplidas, algunas con fecha, con día, con horarios y hasta con nombres. Para 1932, Parravicini ya había dibujado más de 1000 profecías. Cada dibujo iba acompañado de un breve texto que servía de umbral interpretativo para descifrar lo abstracto y psicodélico de sus mensajes. 7 años antes de la caída de Hitler y Mussolini, Solari dibujó a ambos rodeados por una soga, como pendientes de ella. Escribió sus nombres y a un lado sentenció: con el mismo fin, el mismo fin. Mussolini sería asesinado y luego colgado. Al parecer, el Führer escapó de la sentencia del pintor argentino. Su cuerpo no fue objeto de escarnio, pero lo cierto es que ambos murieron el mismo año. En 1941, el profeta ya anunciaba la Guerra Fría. Una carrera de poder entre yanquis y rusos tendrá lugar. Correrán por el espacio y la tierra. Puede que no lo parezca, pero Estados Unidos prevalecerá. Solari profetizó también en una época en que por mucho había carreras de carros y caballos, no de naves espaciales. Solari profetizaba no solo la competencia entre la URSS y Norteamérica, sino también las dudas que se tendrían respecto a la veracidad de la llegada del hombre a la luna. Llegarán los hombres a la luna, serán en ella sin estar, verán sin ver, escucharán sin escuchar, regresarán sin regresar. Cuidado. Las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki también tuvieron lugar antes en el papel del artista argentino. Ruidos de ruidos ensordecerán las alturas. Debajo está un esbozo del mapa de Japón que está herido como un impacto del que se ve las ondas expansivas. Cuando John Fitzgerald Kennedy todavía tenía 21 años, el profeta argentino ya vaticinaba su final. Norteamérica recibirá el tiro certero. Habrá un crimen político en cambio de dirección. Hasta el día de hoy se sigue especulando sobre quién fue el que le disparó a Kennedy. La galería de profecías cumplidas es amplia.
se destacan también la renuncia de Benedicto XVI, el nombramiento de un papa argentino, el viaje espacial de la perra laica, el advenimiento de la era atómica, el primer trasplante de corazón y la presidencia de un hombre negro en Estados Unidos. Él me hizo de puño y letra cantidad de cosas que había vivido con excepcionales condiciones paranormales. Él vivía con un estado amplificado extraordinario y cuando recibía ese llamado, ese estado de mediunidad, él realmente se le ampliaba la conciencia y decía cosas que acertaron enormemente. Algunas de estas visiones colocan a Benjamín Solari Parravicini con una actualidad y una vigencia increíble. Seguimos repasando sus profecías. La libertad norteamericana perderá su luz, su antorcha no brillará como ayer y el monumento será atacado 2 veces. Lo siguiente lo dibujó en 1937. Cabeza de barba, parecerá santa, mas no lo será, y encenderá las antillas. Fidel Castro llegó al poder en 1959. Este dibujo lo realizó en 1938. El corazón será artificial en el año 66. El primer trasplante de corazón se realizó en 1966. En la siguiente profecía, todos creen ver al Papa Francisco. Nueva era llega, mundo en disfraz, mascarada perenne. En la parte superior indica, la Iglesia entregará su otorgamiento a la renunciación del papado y el nuevo será joven de ideas. Lo dibujó en 1972. Ratzinger renunció en el año 2013. Francisco llegó al papado poco tiempo después. Hace muchos años estuve hablando con Fabio Serpa sobre la abducción de Benjamín Solari Parravicini. Ocurrió acá, en 9 de Julio Moreno, y esta es parte de esa entrevista en donde Fabio Serpa nos cuenta justamente esa abducción. Una madrugada, Parravicini y su amigo Ruiz Hidárraga se cruzan en la calle Venezuela con 2 hombres, rubios, altos, de ojos celestes, casi blancos, vestidos con ropa muy extrañas, que le hablaron en un lenguaje incomprensible. 15 días después, Parravicini salió de una cena en un restaurante y tomó la avenida 9 de Julio. De pronto se sintió fatigado. Aunque no estaba lejos de su casa, decidió sentarse en un banco de la calle. Los seres que había conocido 2 semanas antes se le acercaron. Parravicini se vio envuelto en una luz y casi de inmediato fue trasladado a una habitación circular con paneles luminosos en las paredes. Los hombres le dieron entonces un mensaje, o una misión más bien, la de predicar la paz en el mundo, que se estaba volviendo cada vez más violento. ¿Parravicini era contactado? Sí. Solari Parravicini, un genio. Él tuvo un contacto desde una nave en un lugar insólito de Buenos Aires, en la calle Moreno, avenida 9 de Julio, al lado del edificio de Bienestar Social, en aquel momento de Obras Públicas. Ahí
lo tomaron como un ángel luz, lo metieron en un ovni, se contactaron con él, y hoy tiene simientes sobre Parravicini, y una verdad. Cuando lo bajan en el mismo lugar donde lo habían dejado, se quema un toldo de una panadería que estaba enfrente, por la calle Venado de Ligoria. De ahí vendrán seguramente sus obras proféticas, ¿no? Totalmente. Son innumerables, Sí. la profecía. Yo creo, por eso lo bauticé en Nostradamus de América, porque es el mejor profeta que yo he estudiado, mejor que Edgar Cayce, que Robert Montgomery y que tantos otros que ha habido en América. Parravicini pestañó y estaba de nuevo en la calle 9 de Julio. Volvió entonces a su casa, donde durmió 27 horas seguidas. Según Fabio Serpa, esta no sería la última abducción de Benjamín Solari Parravicini. Un hermano espiritual que tuve durante tantos años, que llamó Benjamín Solari Parravicini. Cuando me dijo en la década del 60, los nuevos tiempos han venido. Estamos formando, allá en el año 66 me dijo, estamos formando un nuevo ser humano, distinto a este egoísta y personalista, que todo es tomar, me dijo también, tomemos al otro como el uno mismo, ámate a ti mismo para amar a los demás. El otro es tan importante como el uno. El uno y el otro forman una comunidad, hacer el uno. Y ahora vamos a hablar del cementerio de la Recoleta y vamos a contar la historia de Rufina Cambaceres, una de las tumbas más visitadas de ese cementerio. La historia de Rufina Cambaceres mezcla todo y vamos a conocerla aquí en Crónica HD. Rufina Cambaceres era hija del escritor Eugenio Cambaceres y de la cantante italiana Luisa Basicci. En 1888, Eugenio falleció dejando solas a Rufina y a Luisa. A los 4 años de la muerte de su marido, Luisa comenzó una relación con Hipólito Yrigoyen. El 31 de mayo de 1902 se preparó una gran fiesta en la mansión familiar para festejar el cumpleaños número 19 de la joven Rufina. Cuando la fiesta en la casa finalizara, la familia y los invitados asistirían a una obra en el Teatro Ópera en la calle Corrientes. Sin embargo, la fiesta no terminó de la forma planeada. Una de las sirvientas de la casa descubrió el cuerpo sin vida de Rufina. El cuerpo de la joven fue llevado al cementerio de la Recoleta inmediatamente. Lo extraño ocurrió al día siguiente, cuando se encontró el ataúd abierto y el cuerpo afuera
con una expresión de terror en su cara. Muchos aseguran que sufrió un ataque de catalepsia en su casa y una vez en el cementerio le dio un infarto al despertarse en el mausoleo en el medio de la noche. Por esta razón, se dice que Rufina Cambaceres es la joven que murió 2 veces. Y si hablamos de Rufina Cambaceres, tenemos que hablar de la Dama de Blanco del cementerio de La Recoleta. Una historia apasionante que no podemos dejar de contar. Luz María, hija del dramaturgo Enrique García Belloso, uno de los grandes del teatro criollo, murió de leucemia en 1925 a los 15 años. Su madre, al borde de la locura, pasó largos meses llorando y durmiendo en un rincón de la cripta. Cinco años después, un joven de la alta sociedad porteña vio a una chica que a pasos del cementerio sollozaba sin parar. Se acercó, le dio un pañuelo para que secara sus lágrimas y tomaron un café en la veredita, el nombre original de la biela. Al anochecer, ella le dijo que se llamaba Luz María y él la besó. De pronto ella huyó. Él la siguió, pero ella se había desvanecido en la bruma. Desesperado, empezó a golpear el portón del cementerio. El cuidador le dijo que nadie había entrado ahí, pero él insistió y el hombre lo dejó entrar. Y allí, en la primera calle, bajo el frontispicio con el nombre de ella y una figura yacente de mármol puro, estaba su saco manchado de café. Lo levantó y en la figura de mármol reconoció a la chica que lloraba, la que secó sus lágrimas y a la que él besó, loco de amor. Nosotros nos vemos la semana próxima aquí en Crónica HD. Todo empieza en realidad cuando la familia compra este departamento, que es bastante antiguo. Intentaron primero cambiar un par de cosas, puertas, ventanas, remodelarlo sería. Y en un placar que había quedado del departamento de la persona que vivía antes, había una muñeca, esta muñeca. Y el matrimonio tenía una hija, tiene una hija, que cuando venía para las remodelaciones y venía a ver cómo iba marchando todo, su nuevo hogar y eso, se encontró con la muñeca. De hecho, los obreros, los que vinieron a trabajar primero, la encontraron, la metieron en una bolsa, pensando que era de la nena y la metieron en un placar. Eso fue todo.
Después al tiempo la nena, cuando vinieron a vivir acá, lo encontró y se puso a jugar con la muñeca. La muñeca originalmente no tenía el pelo así como la ven. Tenía el pelo largo. A raíz de un episodio que pasó, la muñeca quedó con el pelo corto así como la ven. Pasaron muchas cosas. Una vez la nena le dijo a la madre mucho no le creía, y era que se había peleado con la muñeca. Así empezó todo. Detente tú, que Dios puede más que tú. Detente mal, detente tú, que Dios puede más que tú. Detente mal, detente tú, que Dios puede más que tú. Al mal que lo pide a gritos, que se le fundan los circuitos. Hadas y duendes, oír y conjuros, y ese mal se convierte en aire.